Hola, bienvenidos. Hoy tenemos el segundo episodio de mi podcast y tendremos un invitado de lujo quien nos contará sobre el proceso de municipalización de Sabaneta. ¿Nos tomamos un tintico o qué? Con Marlon Carvajal. Bienvenido, don Fernando, a este segundo episodio de nuestro podcast. Ya hemos visto el recorrido que tiene usted a lo largo del municipio, un gran historiador, ha hecho parte fundamental de los pinos de la creación de este municipio, pasando tanto como por el consejo, como director de la Casa de la Cultura, y quería no perder la oportunidad de saludarlo y de que nos contara un poco sobre el proceso de la municipalización de Sabaneta, de hechos relevantes en ese proceso. ¿Cómo está, don Fernando? Muy bien, gracias a Marlon y a su equipo de trabajo por esta invitación que me hacen a hablar de lo que más me gusta sobre Sabaneta como la tierra de los mayores y también como el espacio donde he habitado toda mi vida. ¿Desde qué año vamos a tratar, o desde dónde habla la historia que se empezó con Sabaneta como corregimiento o con los pinitos de que se quería independizar y quería ser municipio? Sabaneta empieza su proceso en el año de 1899, cuando el Consejo de Envigado crea en el año de 1899 el corregimiento. Primero era una fracción, era como un paraje denominado en sentido general Palenque. Pero es cuando el Consejo Municipal, por acuerdo número 11 del 29 de enero de 1899, erige a Sabaneta como corregimiento. Es bueno resaltar que para esa época se nombra también el primer inspector, el papá del doctor Venancio Díaz Vázquez. Era un personaje muy importante en la historia de Sabaneta. Él era mayordomo de la finca donde está hoy el Trapiche y donde todo ese conjunto de tierras donde están asentadas las bodegas, o sea, en terrenos de Las bodegas de Así. Las bodegas de Así. Bueno, y ahí es donde había un trapiche de caña que muchos años se tiene referencia de él como el sitio donde Juan Vélez de Rivero fundó el primer plantillo de caña de azúcar en el Valle de Aburrá. Sucede entonces que por decreto 13 del 18 de junio se establecen los límites de nuestro corregimiento. Importante decir que esos límites hacen referencia a un sitio conocido como Las Flores, hoy Alto de las Flores, jurisdicción de Envigado, y que bajaba por esa cuchilla al patio de la casa
de don Rafael Díaz, personaje muy conocido en Sabaneta, conocido como el Patriarca. Esta casa estaba ubicada en lo que hoy es en este nuevo hotel a la entrada de Vegas. Cuando Sabaneta se vuelve municipio, ese límite lo atrasaron, como quien dice, hacia el sur, hasta el límite con la quebrada 100 pesos. O sea, se cambió el límite, ese límite que no era muy claro, sencillamente le quitaron ese pedazo a los nuevos límites y quedamos justamente en la quebrada 100 pesos, conocida también como Siete Cueros. La que cruza ahí por el CES. Es correcto. O sea que para ese efecto, el Alto de las Flores, como sector de Envigado, hoy quedó como parte de Envigado. Bueno, entonces esos límites están dados, como lo dije anteriormente, por el decreto del 13 de junio de 1899, donde dice: fíjase los límites del corregimiento de Sabaneta bajo los siguientes linderos: del Alto de la Romera por todo el filo hasta el Alto Morrón, de allí por toda la Cuchilla, pasando por el patio de la casa de Rafael Díaz, de este punto siguiendo la Cuchilla llamada de las Flores a salir a la carretera, esta abajo hasta la calle de servidumbre denominada de las Viudas, que conduce al río Medellín, límite con Itagüí, río arriba, lindando con los municipios de Itagüí y La Estrella, y de allí por los linderos de La Estrella y Caldas hasta La Romera, punto de partida del primer lindero. Estos límites, como bien lo dije, fueron hasta el momento en que Sabaneta se independiza. ¿Qué sucede en ese momento? Después de la elección del corregimiento, perdemos la categoría y luego en 1903 volvemos a asumirla como una necesidad a partir del año de 1911, cuando se iba a inaugurar la estación del ferrocarril, la estación José Pérez de Restrepo. ¿Y se perdió más como por un tema político o porque ella perdió la categoría como corregimiento? Eso tiene que ver con la dificultad para administrar el territorio en la época de la Guerra de los 1000 días, haciendo la acotación de que para el año 1900, en plena Guerra de los 1000 días, un sabaneteño de adopción, don José María Ceballos Botero, hombre ilustrado, maestro de escuela, que era un personaje muy importante para la época, había sido nombrado alcalde cívico-militar de Envigado, puesto que desempeñó por 7 meses aproximadamente, pero fue en plena época de la Guerra de los 1000 días. Por allá hay un hecho significativo, pues, año 1922, el acceso a Sabaneta era muy difícil. Para el año 1925 se empezó a entrar transporte a Sabaneta, pero ya se iba viendo un núcleo muy importante de población en la parte central y sobre todo a la vera del camino. En el año de 1929 ya queda terminado el templo de Santa Ana de Sabaneta.
un hecho muy significativo porque le abre la puerta a la llegada del primer capellán con residencia en Sabaneta, que es justamente el padre Ramón Arcila Ramírez. O sea, él no fue el que inició con la construcción, sino que él llegó ya cuando estaba el templo. Es correcto. El padre Arcila llega ya un 19 de marzo de 1930 a regir los destinos espirituales del corregimiento, que era también los comienzos prácticamente de la parroquia de Santa Ana. Y sucede que también le empieza a dar nombre a unos barrios que son antiguos aquí en nuestro municipio, Santa Ana y San Joaquín. Y ya en 1938 vemos que Sabaneta tiene la primera entidad cívica del municipio, la Sociedad de Mejoras Públicas, que funciona sin estatutos, que funciona como un grupo de amigos cívicos que están buscando que Sabaneta tenga un espacio de encuentro. Eso que en la escritura pública de entrega de los terrenos dice que es para el templo y para una plaza, lo que todavía se conserva, siendo propietaria la parroquia. Pero entramos a una etapa que es definitiva, donde ya se tenían 3 escuelas, una rural alternada que era la de Palenque y 2 escuelas urbanas, una de niñas y otra de varones. Desde 1858 la de niños, de 1865 la de mujeres. ¿Y en qué sectores quedaban esas escuelas? Esas escuelas quedaban en la entrada de la Doctora, la de hombres. Y la Rafael J. Donde era la Rafael J. Mejía. Y la otra quedaba en lo que hoy conocemos como el hogar, el centro de atención a la niñez, o a la infancia mejor, donde funcionó mucho la escuela y en su tiempo final la institución educativa que hoy está funcionando arriba de la Casa de la Cultura. La de Laida Correa. La de Laida Correa. En este año de 1940, aquí es donde empezamos a hablar realmente del proceso de fortalecimiento de la idea de Sabaneta Municipal. ¿Qué pasa en ese año de 1940? Un personero municipal que fue inspector de policía aquí en Sabaneta, que era en esa época el personero era la última persona, la persona que tomaba las decisiones sobre presupuesto. Era una persona muy importante, demasiado influyente hasta el año 68. No, sigue siendo pues muy importante, pero en ese tiempo era como un vínculo pues de los pobladores con la administración. Era más importante que el alcalde, porque era el que manejaba la plata. Si él se paraba, si él se paraba en la raya, no dejaba invertir un peso. Y por eso se iban, aquí por ejemplo, en cualquier parte, se iban los alcaldes. Cuando el personero determinaba que no había movimientos presupuestarios. Él determinó, más importante, hacer una vía pública hacia Las Palmas, que se consideraba de Envigado, que ya mucho tiempo después fue ratificado como tal, que sí, que era Envigado, frente a Sabaneta. En vez de invertirle a una calle principal en Sabaneta, le invirtió a la vía principal, porque la vía principal no tenía
no tenía amplitud, ni tampoco se hablaba de pavimentación. Entonces, en 1940, los concejales de Envigado, los concejales de Sabaneta en Envigado, que para esa época ya teníamos varios concejales, entre ellos don Pacho Romano, don Pacho Montoya, Francisco Montoya, que aquí le llamábamos Pacho Romano, y don Suso Montoya, que era el suplente del doctor Francisco Restrepo Molina, hicieron un debate en el consejo donde le reclamaron a Envigado le manifestaron su descontento en el consejo porque Envigado, la cabecera, no estaba dándole a Sabaneta lo que era de ley, el 5% para invertir en servicios públicos, en educación y en el restablecimiento de la carretera, que la llamábamos el carretero, la vía entre Sabaneta y Envigado, hoy es Avenida El Poblado o Avenida 43A. Ese hecho generó un editorial muy fuerte del periódico Ceibas, que era el órgano oficial de la Sociedad de Mejoras Públicas en Envigado, que era como la entidad que apadrinaba a los nuevos integrantes de la Sociedad de Mejoras Públicas en Sabaneta. El señor Bernardo Correa Jaramillo, director, tituló en Ceibas, Sabaneta le hace la guerra a Envigado, y expusieron dentro de las razones justamente esa de que Envigado no estaba cumpliendo con el presupuesto, que las escuelas estaban en total abandono y que la vía principal tampoco permitía el acceso al casco urbano. Envigado se sacude y lo primero que hace es abrir la escuela de Pan de Azúcar. A finales de 1940 saca un acuerdo municipal donde crea la escuela de Pan de Azúcar. En 1941 empieza esa escuela a funcionar. Esta es una de las primeras escuelas rurales del municipio. Sí, pero la primera fundamentalmente es María Auxiliadora. María Auxiliadora. Escuela rural alternada de Palenque. Luego, en 1943, contribuye a que la parte espiritual, la parte religiosa, adquiera su dignidad de parroquia. Tenían cierto poder para que ante la arquidiócesis se hablara que Sabaneta podía ser parroquia. Contribuye también a que se construya el parque principal, una obra donde es importante la presencia de la parroquia, de la Sociedad de Mejoras Públicas. La parroquia estaba en manos de un sabaneteño muy ilustre, el padre Antonio Baena Salazar. Ayuda a que llegue el transporte público. Vienen las primeras escaleras. La primera escalera llega aquí a Sabaneta un 4 de enero de 1944. Viene la primera comunidad religiosa, las Hermanas Carmelitas. Aparece el primer colegio, el primer colegio privado, que es el Colegio Nuestra Señora del Carmen, ahora fusionado con el Colegio del Carmelo de la Aldea. Entonces hablaba yo de cómo en el año 44 se construye el parque.
y aparece la casa consistorial de Sabaneta como una edificación alquilada para inspección, comando de la policía, cárcel y oficina de telégrafos. O sea, es donde está en este momento el Palacio de Justicia. Donde está el Palacio de Justicia, efectivamente. Y ese espacio se mantuvo hasta el año 1981, cuando se inauguró como sede administrativa municipal. ¿Y qué más sucede? Sucede que en el año de 1949 se inicia el proceso de pavimentación de la vía Envigado-Sabaneta, que se materializa en los años 58, con la llegada del padre Arcila. Y además, en ese periodo de 1940 al 50, un sabaneteño, Hernán González Montoya, orienta el consejo para esa época denominado Junta de Caminos. Estuvo 3 años seguidos, cosa sin par en la historia, no solamente de Envigado, sino tal vez en la historia de los municipios de Colombia, porque eso permitió que este proceso se fuera acercando más. Se creó la escuela rural La Doctora en el año 1948. El kiosco de la Sociedad de Mejoras Públicas, que duró aproximadamente 30 años, también que es donde está la ventana virtual del parque principal. Sí. Allí se fue tejiendo todo lo que, habiendo llegado el padre Arcila, se tejió la idea de que Sabaneta fuera municipio. Este resumen nos permite a nosotros prepararnos para un segundo podcast donde hablemos de ese proceso de municipalización, donde hay cosas que todavía mucha gente no conoce y que es bueno que lo sepamos a través de este medio informativo. Total, esto hay que difundirlo para que todo el mundo conozca de cómo, es que esto no se creó de la nada, eso tiene una historia. Acá acabamos de ver todo lo que tiene que transcurrir para que se pueda como sembrar en las personas. No, venga, es que nosotros somos capaces solos, vamos a crear el municipio. Y ahí va toda la trascendencia, todos estos personajes que nos habló durante este rato tan agradable, y que con la ayuda de Dios lo vamos a volver a tener para continuar ya sobre el municipio, cómo siguió la creación, ¿cierto? Cómo se terminó la creación del municipio y cómo nos independizamos de Envigado. Muchas gracias, don Fernando, muy agradable el rato, aprendimos demasiado. Muchas gracias por estar acá y lo invito a que nos tomemos un tintito. ¿Ok? No, yo creo que agradezco no solamente a Marlon y a su equipo de trabajo esta invitación que me hacen, e invito a los que me oyen, a los que nos oyen, a los que nos ven, que sigan este podcast que nos permite adentrarnos en el
en el maravilloso mundo de este vallecito del Canto, de esta ciudad admiradora de hoy, de este lugar común donde el amor por Sabaneta nos mantiene vivos y con ese deseo siempre de servir al Estado. Muchas gracias, doctor.